Buen día a todos y a todas. En este vídeo vamos a tratar la atención inicial en lesiones causadas por frío, electricidad y radiación. En cuanto a las lesiones causadas por frío, vamos a dividirlas en trastornos de tipo general, en este caso hablaremos de la hipotermia, y lesiones de tipo local, que en este caso hablaremos de las congelaciones. La hipotermia puede definirse como un descenso de la temperatura corporal por debajo de los valores fisiológicamente aceptables, que se considera una temperatura corporal inferior a 35 grados. Distinguimos entre dos tipos de hipotermia, según su causa, según su etiología. La hipotermia intrínseca, que se produce por un fracaso del proceso de termorregulación, por ejemplo, un recién nacido prematuro, personas de edad avanzada, por intoxicación etílica, por desnutrición, por hipotiroidismo, en grandes quemados, etc. En este caso, en la hipotermia intrínseca, aquellos mecanismos que consiguen mantener la temperatura del cuerpo sobre 36 grados, que es la temperatura normal, y aquellos procesos de termogénesis que producen calor en el interior del cuerpo fallan por alguna causa, ¿no? En el caso de intoxicación etílica, por la acción del alcohol, que a medio largo plazo, pues después de un consumo de alcohol, producen inicialmente un aumento de temperatura, pero después una bajada muy acusada. Entonces ahí se ve como un tóxico, en este caso el alcohol, interfiere en el proceso de termorregulación. Lo mismo puede pasar en enfermedades como el hipotiroidismo o en algunas situaciones donde hay una carencia de algún nutriente o de nutrientes, macronutrientes que impiden mantener una temperatura adecuada. El otro tipo de hipotermia que nos podemos encontrar es la hipotermia extrínseca, quizá la más habitual y la de que más nos viene a la cabeza cuando pensamos en hipotermia, que se debería a la exposición a temperaturas ambientales muy bajas. Por ejemplo, en alta montaña o en lugares donde el invierno es muy frío, o a la intemperie, este tipo de situaciones en los que un frío, una baja temperatura externa hace que el cuerpo pierda la capacidad de mantener una temperatura fisiológica y descienda por debajo de los 35 grados. La hipotermia puede ser una situación muy grave y en casos extremos incompatible con la vida. La acción del frío, de la misma manera que sucede con el calor, la insolación, el golpe de calor, la acción del frío es más problemática o tiene mayores repercusiones en niños pequeños y en ancianos que tienen su sistema o su mecanismo de termorregulación un poco más comprometido. ¿Cuáles son los mecanismos que tiene el organismo para contrarrestar la pérdida de calor del cuerpo? En condiciones normales, nuestro organismo tiene una serie de mecanismos o de sistemas que evitan la pérdida de calor, sobre todo cuando estamos sometidos a un ambiente frío, a una temperatura externa fría. Quizá la primera y más directa es la vasoconstricción cutánea. Esto consiste en que los capilares que están localizados en la piel y por ello están más sometidos a la acción del frío externo, en ellos se produce una vasoconstricción. Esto significa que reducen su calibre y reducen la cantidad de sangre que tenemos ubicada en la piel. Por eso la piel, cuando está sometida a vasoconstricción, lo que sucede es que adopta una coloración más pálida. La coloración normal de la piel, que es más rosada o más tirando a enrojecida, cuando los vasos sanguíneos, los capilares, se constriñen, se produce una vasoconstricción, lo que se produce es una palidez cutánea. La sangre que estaba ubicada en la periferia del cuerpo, en la piel, pasa a dirigirse hacia el interior del cuerpo, donde es más difícil que se pierda el calor. La sangre también tiene funciones de termorregulación porque dirige el calor a las zonas que más lo necesitan. Cuando estamos sometidos a un frío externo muy acusado, la vasoconstricción cutánea impide que el calor que está en la sangre se
irradie, se despida, se pierda a través de los capilares que están en la piel. Es una manera de proteger el calor interno dirigiendo la sangre hacia el interior del organismo. Otro mecanismo que se utiliza es el de la piloerección. Esto no es otra cosa que lo que se conoce comúnmente como piel de gallina. Los pelos de la piel se levantan, digamos que de ahí viene el término de piloerección, o sea, los pelos se levantan, se forma una especie de erupción de los pelos hacia arriba, de tal manera que generan una especie de colchón de aire que aísla de alguna manera la piel de las condiciones externas. Esto sirve como una especie de barrera para evitar la pérdida de calor. Digamos que de esta manera el calor tiene más dificultad para perderse. Tiene que atravesar esta barrera de aire, digamos, que está constituida por los pelos en la piloerección, y de esta manera es más difícil que el calor cutáneo se pierda. Hay que decir en este punto que los pelos se levantan, se ponen más derechos gracias a la actividad de unos músculos pequeños que están ubicados en la parte inferior del folículo, dentro de la piel. Es musculatura de tipo liso que se contrae cuando tenemos frío, por ejemplo, o cuando estamos sometidos, por ejemplo, a una emoción intensa, como puede ser un susto o algún tipo de emoción que nos haga pues que se nos ponga la piel de gallina. Está muy relacionado la actividad de estos músculos piloerectores, que tiene este nombre, está muy relacionado también con la emoción, con el sistema nervioso autónomo. Otro mecanismo que podemos utilizar para contrarrestar la pérdida de calor sería el aumento del metabolismo celular. A esto nos referimos en que el consumo de energía por parte de las células también puede ser modulado. Cuando las células consumen mucha energía, cuando están metabolizando, por ejemplo, nutrientes, pongamos por caso macronutrientes como los hidratos de carbono o como las grasas, esa metabolización de nutrientes para obtener energía, por ejemplo, puede producir un aumento de temperatura. Este aumento de temperatura también es aprovechado por el cuerpo para contrarrestar la pérdida de temperatura por el frío que puede haber en el exterior. Y un mecanismo más que es muy evidente y que podemos describir es la contracción de la musculatura esquelética. Los músculos del cuerpo, cuando estamos sometidos a frío, aumentan el tono, de tal manera que se pueden producir incluso espasmos o contracciones rápidas de tipo tiritona o temblores. Esta contracción muscular de la musculatura esquelética lo que nos permite es aumentar la temperatura del cuerpo, porque la contracción muscular desprende calor. Y este no es otra cosa que un mecanismo que lo que intenta es contrarrestar la pérdida de calor cuando tenemos mucho frío en el exterior. ¿Cuáles son los signos y síntomas, cuáles son la presentación clínica de la hipotermia? Aquí tenemos que distinguir entre hipotermia leve, hipotermia moderada e hipotermia grave. Dentro de la hipotermia leve podemos decir que un signo característico es una temperatura de entre 35 y 32 grados, no baja de 32. En este tipo de hipotermia lo que tenemos es tiritona, escalofríos, palidez cutánea, por lo que comentábamos anteriormente de la vasoconstricción periférica, y la víctima se mantiene en este punto consciente, aunque con un malestar evidente. La hipotermia moderada, por su parte, implica un descenso más acusado de la temperatura, hablamos de entre 32 y 28, de 28 a 32 grados. En este caso ya no hay tiritona, ya el cuerpo no es capaz de reclutar ese mecanismo para aumentar la temperatura, la piel está helada y azulada, ya empieza a aparecer signos de cianosis, la víctima reacciona mal a estímulos, hay confusión, hay irritabilidad, hay estupor, hay un descenso de nivel de consciencia, puede haber rigidez muscular y o convulsiones, y lo que nos encontramos es un descenso de la frecuencia cardíaca, una bradicardia, y una bradipnea, lo que sería un descenso de la frecuencia respiratoria. En caso de hipotermia grave, nos encontramos ya una temperatura corporal inferior
a los 28 grados, aparece la dilatación de las pupilas, la midriasis, aparece una alteración importante de la consciencia, incluso puede haber inconsciencia y coma, rigidez muscular generalizada, convulsiones, pérdida de la movilidad, la persona pierde la capacidad de moverse y aparece una dificultad respiratoria franca y un riesgo vital grave. Es decir, ya es la hipotermia grave es una situación potencialmente mortal si no se atiende inmediatamente. Es una situación que lleva a la muerte si no se hace nada al respecto. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuáles son las actuaciones en un caso de hipotermia en primeros auxilios? Lo primero, retirar la víctima del foco del frío, llevarla a un sitio más cálido, por ejemplo en montaña llevar a esta persona a un refugio de montaña, a una tienda de campaña con calor, el sitio en el que se pueda calentar y que no tenga ese frío externo, ¿no? Ese frío que le llevó a la situación de hipotermia. Hay que sacar la ropa de la persona si está mojada y cambiarla por otra seca y abrigada. El calentamiento de esta persona tiene que realizarse de forma progresiva. El motivo de que esto sea así es que si realizamos un calentamiento rápido, lo que va a pasar es que los capilares externos, los capilares periféricos de la piel van a dilatarse. Es la respuesta local al calor. Los capilares se dilatan, la piel se enrojece, los capilares se dilatan. Eso hace que vaya sangre a esa zona y al llegar mucha sangre a la piel, lo que va a pasar es que el calor que tenía esa sangre, que viene del interior del cuerpo, se va a desprender. Con lo cual conseguimos un efecto rebote. Cuando creemos que estamos calentando, lo que estamos haciendo realmente es enfriar. Todavía podemos ocasionar un enfriamiento mayor, o sea, después cuando lo que pretendemos es calentar. Por eso el calentamiento tiene que ser progresivo, lentamente, evitando esa vasoconstricción periférica, que lo que puede hacer es reducir, por este efecto rebote, la temperatura. Un parámetro muy importante, o bueno, una actuación muy importante es avisar a los servicios de emergencia sanitaria. Si es, por ejemplo, en montaña, pues habrá que avisar a los servicios de rescate para que cuanto antes puedan dar asistencia a esta persona. No realizar movimientos bruscos con la víctima, ya que se pueden provocar arritmias, convulsiones. Vimos que hay mucha afectación orgánica por culpa del descenso de la temperatura. Hay que hacer una valoración inicial de la víctima. La de emergencia es fundamental porque nos permite ver si hay riesgo vital, y la de urgencia también, por supuesto. Controlar en todo momento las constantes vitales. Si está consciente la persona, pueden dársele líquidos calientes, siempre a sorbos pequeños, y nunca dar alcohol, porque el alcohol, aunque inicialmente puede dar una sensación de que aumenta la temperatura, a medio y largo plazo, es decir, en segunda instancia, después de este primer pequeño aumento de la temperatura inicial, lo que va a suceder es justo lo contrario. El alcohol lo que nos va a dar es una bajada de temperatura, con lo cual nunca se da alcohol. Daremos bebidas calientes, pues tipo caldo, tipo sopa, tipo leche caliente, o sea, bebidas calientes que permitan también dar calor al interior del organismo, pero siempre a sorbos pequeños para evitar que pueda sentar mal y que provocar vómitos o algún tipo de problema. En el caso de una lesión local, por frío, lo que conocemos como congelación, podemos definir estas congelaciones como lesiones locales provocadas por la acción del frío intenso. Se denominan también quemaduras por frío. Es un nombre que se le da así a nivel general, pero se le puede llamar así, quemaduras por frío. Afectan este tipo de congelaciones a las partes distales del cuerpo. Hablamos de manos, hablamos de pies, orejas, nariz. Afectan a las partes distales. Su gravedad depende fundamentalmente de la temperatura y de otros factores, como pueden ser el grado de humedad, la existencia de viento o no, la compresión de la ropa, el tiempo de exposición, la edad, el estado nutritivo, la constitución individual, las patologías que pueda tener el individuo, el consumo de drogas, el alcohol, etc. Lo más importante de todos estos factores va a ser la temperatura. La temperatura de la congelación es el factor fundamental. La clasificación de las congelaciones se realiza de forma muy similar a la clasificación de las quemaduras por calor. Tenemos quemaduras de primer grado, quemaduras de segundo grado y quemaduras de tercer grado. Pues con las congelaciones pasa exactamente lo mismo. Tenemos primer, segundo y tercer grado. Las de primer grado, las congelaciones de primer grado afectan
de forma superficial, a la capa epidérmica, a la epidermis. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Bueno, el principal, palidez y frialdad de la piel, se produce entumecimiento y hormigueos y una bajada de sensibilidad. Si este frío persiste, se produce un enrojecimiento y sensación de pinchazos al recuperarse la irrigación y producen poco dolor. Son quemaduras que, congelaciones que se recuperan rápidamente y que no tienen mayor problemática ni dejan ningún tipo de secuela. Las congelaciones de segundo grado afectan ya a la capa de la dermis y su presentación clínica pues va a ser ya con un color más bien tirando a morado, hablamos ya de cianosis, también pueden manifestarse con enrojecimiento, pero lo normal es que tiren a morado. Se produce el entumecimiento de los miembros y la torpeza de los movimientos en la zona congelada, se produce tumefacción, se produce edema. Tumefacción sería pues un aumento del volumen, el edema es retención de líquidos, vesículas, pueden aparecer vesículas en forma de oflictenas, que son como ampollas más o menos pequeñas. La zona pierde la sensibilidad y se produce mucho dolor y escozor. Quizás son las congelaciones que realmente más duelen, las de segundo grado. Las de tercer grado afectan a toda la piel e incluso a las estructuras subcutáneas. Se produce una coloración negruzca con escaras o costras, similares a las placas necróticas que aparecen en las quemaduras, porque se ha producido una necrosis, una muerte de los tejidos. Los tejidos se destruyen, se mueren y se queda una capa normalmente oscura, tirando a negra, que es signo de que ha habido una necrosis tisular, de que han muerto tejidos debajo de la piel. Son quemaduras indoloras porque ya no queda, se han destruido todas las terminaciones nerviosas que había en la piel, en la zona subcutánea, y tienen unas repercusiones importantes y producen secuelas importantes, ¿no? Pueden aparecer cicatrices, pueden producir infecciones de carácter importantes que pueden dar lugar, si no se tratan adecuadamente, pueden dar lugar a sepsis que pueden poner en riesgo la vida de la persona, y luego nos puede dar lugar también a amputaciones, por ejemplo en los dedos, bastante habitual que las personas que hacen exploración en montaña o en zonas árticas o antárticas tengan varios dedos amputados, porque las zonas distales son las que más fácilmente pueden estar expuestas a una congelación y luego pues en casos de tercer grado y que no se recuperan pues tendrán que amputar total o parcialmente algunos dedos. ¿Qué hay que hacer en caso de una congelación, de una lesión de este tipo? Lo normal es que las congelaciones se den en un contexto de mucho frío ambiental, con lo cual hay que tener en cuenta que pueden ir asociadas a hipotermia. Las personas que sufren congelaciones pueden tener también una problemática general en forma de hipotermia. De ahí que habría que aplicar las medidas que se señalaron anteriormente en el apartado de la hipotermia. Lo primero que hay que hacer es retirar los objetos que puedan comprimir a la víctima. Esto es una constante para este tipo de lesiones, también para las quemaduras. Hay que eliminar cinturones, anillos, reloj, etcétera, ropa que esté ajustada. Todos aquellos aditamentos de ropa o de complementos que aprieten o que puedan comprimir la zona congelada hay que eliminarlos, porque lo normal es que se produzca una tumefacción, que se produzca un edema y al haber este tipo de elementos nos puede complicar muchísimo la situación. Si la lesión es de primer grado, la zona debe envolverse en un vendaje y proporcionarle un poco de calor, progresivamente, como hablábamos antes. Si la lesión es de segundo o tercer grado, además de lo anterior, debe calentarse progresivamente la zona con agua tibia, entre 20 y 40 grados, secar y envolver la zona congelada, mantener elevado el miembro afectado para disminuir el edema, evitar que se produzca esa tumefacción tan acusada, y avisar a los SES y o evacuar al accidentado a un centro sanitario tumbado y tapado con mantas para evitar la pérdida de calor. Nunca se debe exponer la zona al calor directo. Hay un contraste térmico muy importante y eso puede ser lesivo y además también por lo que hablamos de la vasoconstricción, pasar de golpe a una vasodilatación también puede ser problemático. Frotar la zona congelada tampoco es una buena práctica porque podemos lesionar más la zona que ya está dañada. Retirar el calzado si la lesión afecta a los pies. Si es necesario que la víctima se calce nuevamente. Esto tiene interés, o esta medida es interesante, en situaciones donde la víctima tendrá que caminar, por ejemplo, en alta montaña o en
en situaciones árticas o antárticas, donde no se puede descalzar la bota y dejar a la persona un tiempo, intentar después volverla a calzar y que camine, porque es muy posible que esto no suceda. Si la lesión afecta a los pies, sacar la bota implica que no la vas a poder poner después. Con lo cual solamente lo haremos si la víctima no tiene que caminar nuevamente. Tampoco se debe romper las ampollas. Esto también sucede en las quemaduras. No es una buena práctica romper las ampollas. Si hay que hacerlo, tendrá que hacerse en un contexto de cura de una lesión, de una herida, y ahí sí que se podrá utilizar algún sistema para romper estas flictenas, pero tendrá que hacerse pues bajo material aséptico y con una serie de condiciones y técnicas determinadas. En cuanto a las lesiones producidas por la electricidad, hay que decir que se trata de lesiones que están relacionadas con la acción de la corriente eléctrica, bien a nivel doméstico, por ejemplo, la instalación eléctrica de los domicilios, o a nivel industrial, pues por ejemplo en una fábrica o en un lugar en el que se trabaje con electricidad de algún tipo. También se incluiría aquí las lesiones producidas por los rayos que en tormenta pueden caer y golpear o afectar a una persona, pues también podrían producir una serie de lesiones de la misma naturaleza. Ambas situaciones se denominan electrocución. En el caso de una descarga eléctrica doméstica o industrial se le llama electrocución, es decir, la electricidad pasa a través de la persona por contacto con un cable o con algún tipo de elemento conductor, y la fulguración es lo que se produciría cuando una persona sufre la caída de un rayo, directa o indirectamente, que le cae cerca. Es lo que denominamos fulguración. Las posibles lesiones son variadas. Tenemos por un lado quemaduras, tenemos por otro lado roturas musculares y o tendinosas. Esto es así porque la electricidad produce contracción muscular. En el momento que la persona sufre electricidad, los músculos se contraen con una fuerza que a veces es muy intensa. Esto puede producir roturas o lesiones, incluso a nivel tendinoso. Luxaciones, por el mismo motivo que lo anterior. Un espasmo muscular muy fuerte y muy rápido puede producir que una articulación se luxe, salga del sitio, digamos, que pierda su integridad estructural. Puede haber fracturas también por el mismo motivo, puede haber edema por la propia característica de las lesiones, puede haber hemorragias si se daña algún vaso sanguíneo, o si la electricidad afecta al músculo cardíaco, si atraviesa el corazón y afecta a aquellas partes que son esenciales para gestionar, para iniciar y mantener el impulso de la contracción cardíaca, se produciría una parada cardiorrespiratoria. Puede darse o bien una fibrilación ventricular o bien una taquicardia ventricular sin pulso, entre otras situaciones que se podrían dar, porque estos dos son precisamente dos afectaciones al aparato eléctrico del corazón que son potencialmente mortales y que necesitan de realizar soporte vital básico y luego, por supuesto, avanzado. Para evitar los accidentes por electrocución es muy importante la prevención. Cuando se maneja la corriente a nivel doméstico, a nivel industrial, o cuando se hacen instalaciones o cuando se maneja algún tipo de aparato eléctrico, es muy importante tomar precauciones para evitar que suceda este tipo de accidentes. Lesiones por electricidad. Factores que determinan la gravedad de una lesión. Un factor podría ser, por ejemplo, el tipo de corriente con el que nos encontramos. Hay corriente de tipo continuo y corriente de tipo alterna. La corriente doméstica, que se utiliza para dar energía a los domicilios, a los electrodomésticos, a la luz, a todo los elementos que tenemos en un domicilio, pues es corriente de tipo alterna. Hay también corriente continua, que se utiliza, por ejemplo, en máquinas o para algún tipo de situaciones, o también en industria, y que ese tipo de corriente continua también es lesiva, suele producir peores quemaduras que la corriente alterna. De todas maneras, la corriente alterna también tiene bastante peligrosidad porque puede alcanzar también zonas más profundas en el organismo, incluso afectar a
al corazón con más facilidad que la corriente continua. El voltaje con el que se produce la electrocución o la lesión pues también es muy relevante. Evidentemente, a mayor voltaje, pues una mayor diferencia de potencial y más fuerza tiene la descarga eléctrica que se produce. Por lo tanto, cuanto mayor sea el voltaje, mayor va a ser también la lesión. La intensidad de la corriente depende de qué cantidad de corriente tenemos. Por una parte, podemos tener un amperaje bajo, una intensidad bajita, significa que es una pequeña cantidad de corriente, y luego estaría un amperaje alto, una intensidad alta, implica que pasa por el mismo circuito, con esta misma descarga, pasa mucho más corriente, con lo cual a mayor amperaje, mayor riesgo de lesión. El tiempo de exposición es importante, el tiempo en que la persona está sometida a la electrocución también es muy relevante, cuanto mayor es el tiempo, mayor es la gravedad. La trayectoria de la corriente a través del organismo también es un parámetro muy importante, luego veremos por qué. Y la resistencia de la piel, pues también es bastante importante. La piel húmeda conduce mucho mejor la corriente. En realidad, la corriente produce quemaduras porque la piel es de carácter más bien aislante. No permite que la corriente pase por ella muy fácilmente. No funciona como un conductor, no es como un cable de cobre. La piel funciona más bien como una especie de aislante, como si fuera la cobertura de un cable de plástico. Entonces, cuando la corriente quiere atravesar la piel, lo que hace es calentarla mucho en la zona por la que está pasando, precisamente por esa característica que tiene la piel de ser más resistente que un conductor. Al calentarse mucho es cuando se produce esa lesión de quemadura. Por eso la piel quema las zonas por eso la electricidad quema la piel por aquellos puntos en los que entra y sale en el organismo. ¿Cuáles son los efectos de las lesiones por electricidad, de esta electrocución o de esta fulguración? A nivel local podemos encontrar las quemaduras, tanto en los orificios de entrada como en los orificios de salida. Por esto, justamente por lo que acabo de explicar. Porque la piel tiene un carácter más aislante. Al tener un carácter aislante, aumenta mucho la temperatura cuando la corriente pasa a su través. Y este aumento de temperatura produce este tipo de lesiones en quemadura. En los puntos de entrada suele ser un aspecto más definido, la lesión de quemadura, con áreas de coagulación y necrosis, y en el punto de salida suele haber úlceras con bordes más elevados, con mayor o menor pérdida de sustancia, es decir, las lesiones de salida suelen ser peores que las de entrada, porque hay que tener en cuenta que la electricidad entra en el cuerpo por un punto y sale por otro. Tiene que haber siempre un punto de entrada y un punto de salida, si no la corriente no puede circular. Las quemaduras superficiales suceden cuando la corriente circula por la superficie y va directamente a tierra. Se producen quemaduras por arco eléctrico, generalmente graves, por extensión y por la profundidad de tercer grado a veces. No se producen lesiones internas, ya que las corrientes no llegan a través del organismo. En los casos de quemaduras que afectan solamente a la piel, pues es posible que la piel se transmita a través de que la corriente se transmita a través de la piel y que no se introduzca en el interior del organismo. Hay también o puede haber daños en los músculos por la contracción violenta, por la acción directa de la corriente, y puede haber también luxaciones y fracturas por estas mismas contracciones de los músculos. A nivel general también se producen efectos por culpa de estas lesiones y podría darse una parada cardiorrespiratoria si la corriente afecta al sistema eléctrico del corazón, al nódulo sinusal, al nódulo sinoarticular, a las de His, Purkinje, todas las fibras del sistema eléctrico que inician, mantienen y conducen la contracción del miocardio, del músculo del corazón. Todas esas fibras pueden ser afectadas por una descarga eléctrica, hasta tal punto de que pueden producir incluso una parada cardiorrespiratoria. Pueden lesionar estas fibras y pueden incluso destruirlas o dejarlas en situación de fibración ventricular o de taquicardia ventricular sin pulso, que son situaciones potencialmente mortales que producen
una parada del corazón y que se necesita tratamiento de soporte vital para poderla revertir. La asfixia también puede ser una posibilidad si la corriente atraviesa el tórax y paraliza la musculatura respiratoria. También pueden aparecer quemaduras de las vías aéreas, que suele ser una situación grave y de mal pronóstico. Puede aparecer la tetanización, que es una contracción mantenida de los músculos, por lo menos durante el tiempo en el que la corriente está pasando. Y luego lesiones del sistema nervioso, como por ejemplo una parálisis, contracturas permanentes, alteraciones de nivel de conciencia o un cuadro convulsivo que llegue a producir la muerte. Las lesiones más graves se van a producir cuando la corriente circula en las siguientes direcciones. ¿Y esto por qué? Esto es así porque cuando la corriente circula en estas direcciones es cuando puede pasar a través del corazón. De alguna manera, en su trayecto desde el punto de entrada al punto de salida, pueden afectar en mayor o menor medida al corazón, produciendo una lesión o una parada del mismo. Por ejemplo, tenemos una dirección que sería de la mano izquierda al pie derecho o de la mano derecha al pie izquierdo, cruzaría la corriente todo el organismo desde arriba abajo y pasando por el centro del tórax, por el corazón. También una contracción, una descarga que entre por las manos y se salga por la cabeza, también podría ser muy peligrosa. O de una mano a otra, pasando por el tórax, o incluso de un pie a otro, aunque este último quizás sería el menos peligroso de los que están aquí enumerados. ¿Qué hay que hacer en caso de lesiones de actuación? Lo primero y muy importante es aplicar el protocolo PAS. Aplicar el protocolo PAS y, como su nombre indica, la primera medida a tomar es la protección. Proteger a la víctima y proteger a las personas proteger a terceros y proteger a las personas que van a hacer la asistencia, que van a actuar como socorristas. Hay que cortar la corriente y apartar a la víctima de la fuente eléctrica. Eso es fundamental. Muy importante protegerse, si es posible utilizar material aislante, agarrar a la víctima por la ropa, etcétera. Cualquier cosa que impida o evite, de alguna manera, que la corriente pueda dar también a las personas que están haciendo la ayuda. Se debe realizar una evaluación de la víctima, tanto de emergencia como de urgencia. Deben taparse los orificios de entrada y salida de la corriente eléctrica. Esas lesiones, esas quemaduras, tienen que taparse y tratarlas como si fuera una quemadura de tipo térmico. Bueno, es importante también abrigar al paciente, porque cuando el paciente se accidenta, tiene un accidente de este estilo, pues es bastante posible que tenga frío. Entonces habrá que abrigarlo y avisar a los servicios de emergencia sanitaria. Si no es posible, trasladar a la víctima a un centro sanitario. Si existen signos y síntomas de shock, deben realizarse las actuaciones correspondientes, que van a ser, pues como siempre, aplicar el protocolo de soporte vital, el algoritmo de soporte vital básico y, por supuesto, ya avisar a los servicios de emergencia sanitaria para que puedan intervenir. Otro capítulo, otra parte relacionada sería las lesiones por radiación. La radiación es, ahora la definimos, pero puede tener efectos nocivos para la salud, sobre todo cuando se somete al organismo a una exposición frecuente y mantenida. Hay dos tipos de radiaciones. Primero estaría la radiación de tipo ionizante, que es una radiación X, alfa, beta, gamma, neutrónica. Hay varios tipos de radiación. Tienen todas como característica común que son capaces de producir cambios en las moléculas del organismo. Son capaces de ionizar los átomos, que es arrancarles electrones, y de esta manera se producen reacciones y se rompen las moléculas que antes eran estables. Este tipo de efectos en la mayor parte de los casos no tiene relevancia, pero en otros casos, en muchos casos, la ionización de las moléculas que forman parte de la vida producen, a su vez, problemas que pueden desembocar en enfermedades y en lesiones importantes. Las radiaciones no ionizantes son las que atañen a el espectro que no es capaz de
producir cambios en las moléculas, no es capaz de arrancar electrones a los átomos. Hablamos de radio, hablamos de televisión, hablamos de las microondas, de la radiación láser, el radar, los rayos ultravioleta, aunque los rayos ultravioleta en su parte más energética sí que serían ionizantes, con lo cual podrían estar perfectamente en ambos grupos, tanto ionizantes como no ionizantes. ¿Cuáles son los efectos biológicos de la radiación ionizante? Según la exposición de la zona que está afectada, puede haber efectos totales, homogéneos a todo el cuerpo, o efectos parciales, que son, por ejemplo, focalizados en las manos, o en un brazo, o en las piernas, o en una zona concreta. Si la zona irradiada es una zona del organismo y no todo él. También se pueden clasificar los efectos biológicos según si este efecto va a ser determinista o estocástico. ¿Qué es un efecto estocástico o un efecto probabilístico? Son aquellos efectos que no están relacionados con la dosis. Aparecen a largo plazo. Por ejemplo, una persona sufre una irradiación de algún tipo de radiación, por ejemplo de rayos X o de rayos gamma, y siempre que se recibe una dosis determinada, siempre que se recibe una irradiación de radiación ionizante, existe una probabilidad de que se produzcan cierto tipo de lesiones, cierto tipo de mutaciones en el ADN o cierto tipo de lesiones de otro tipo. Cuando hablamos de una probabilidad es cuando hablamos de efecto estocástico. Los efectos estocásticos solamente se van a dar en una relación de probabilidades. Cuanta mayor sea la dosis, mayor es la probabilidad, porque ya hablamos de una probabilidad acumulada. Cuando se repite una misma dosis muchas veces, a lo largo del tiempo, es cuando se aumentan las probabilidades de que se dé ese tipo de efecto, ese tipo de alteración. Otro tipo de efectos que puede producir las radiaciones son los efectos deterministas o no probabilísticos. Sí están relacionados, a diferencia de los estocásticos, sí están relacionados con la dosis. Es decir, obedecen a una relación de dosis-efecto. Y tanto es así que cada efecto tiene una dosis umbral por encima de la cual se produce, siendo las lesiones más graves cuanto mayor es la dosis. Aparecen a corto plazo y algunas lesiones típicas de irradiación, que son muy conocidas y están muy estudiadas, son la radiodermitis, que es una inflamación de la piel por culpa de la exposición a radiación, problemas de fertilidad, tanto masculina como femenina, y el daño en los ojos, las cataratas radioinducidas, que se llaman. Además, también se pueden dividir los efectos de las radiaciones ionizantes según el tipo de célula al que afectan. Si afectan a cualquier célula del cuerpo que no sean células que sirvan para la reproducción, si afecta por ejemplo a las células de un brazo, o afecta a los tejidos del abdomen, o afecta al pulmón, o afecta al cerebro, son efectos de tipo somático, que podrán ser estocásticos o deterministas en función de lo que comentábamos anteriormente. Después estarían los efectos genéticos, que se manifiestan en la herencia del sujeto, ya que se irradia los gametos prefecundación. Se produce una irradiación en el caso de los varones, los espermatozoides, y en el caso de las mujeres, de los óvulos, de los ovocitos, y lo que se produce es una mutación, se producen mutaciones en el ADN de estos gametos y pueden aparecer a futuro, por efecto estocástico, podrían aparecer, siempre hablamos de probabilidades, enfermedades transmisibles
hereditariamente a la descendencia de las personas que han sufrido esta irradiación. Según el nivel estructural donde se ha producido esta irradiación, podemos encontrar efectos de tipo bioquímico, cuando afectan a las moléculas, de tipo celular, cuando afectan a los componentes celulares, de tipo tisular, si afectan a los tejidos. Aquí tenemos tejidos más radiosensibles, que son los tejidos que les afecta más la radiación, por ejemplo, la córnea o los cristalinos, que son más fácilmente lesionables por culpa de la radiación. Y luego estarían los tejidos menos radiosensibles, que son tejidos menos activos metabólicamente y menos jerarquizados. Son tejidos como que toleran mejor la radiación. Después tenemos otro nivel estructural que sería a nivel orgánico, si afecta directamente a los órganos, o si afecta a aparatos y sistemas, también sería otro nivel. Los efectos individuales afectan a todo el organismo como un todo, y los efectos de especie pueden afectar a toda la especie de generación en generación a través de las mutaciones en las células germinales, en los gametos. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es la actuación en las lesiones por radiación? Hay que prestar ayuda solo si se dispone de equipo y medidas de protección adecuadas. Aquí el protocolo PAS es fundamental. Acceder a una zona de alta radiación es muy peligroso, con lo cual hay que protegerse antes de hacerlo si hay que ayudar o dar asistencia a alguna persona que tiene un accidente y está en esa situación. Debe avisarse a los SES, a los servicios de emergencia sanitaria, y o trasladar a la víctima al centro sanitario. Realizar una evaluación de la víctima, tanto de emergencia como de urgencia. Esto no es nada nuevo, siempre hay que tenerlo en cuenta. Y si hay contaminación, debe quitarse la ropa de la víctima y ponerla en un recipiente sellado, porque también seguramente estará contaminada. En ocasiones será necesario lavar muy bien el cuerpo de la víctima con agua y jabón, secarlo y envolverlo en una manta. ¿Qué lesiones se pueden dar? Sobre la piel: eritema, que es enrojecimiento, las quemaduras, la fotosensibilización cutánea y el envejecimiento cutáneo. En las lesiones de los ojos, pues puede haber queratoconjuntivitis actínica, que es una afectación de la córnea y de la conjuntiva. Aparece dolor, aparece hipersensibilidad, aparece enrojecimiento, aparece lagrimeo, etc. Luego están las cataratas, que afectan al cristalino, y normalmente es un efecto determinista que se da cuando se alcanza un cierto rango un cierto nivel de dosis y de exposición. Y las lesiones sobre el sistema inmunológico, pues la irradiación puede afectar al nivel inmunitario de la persona, del organismo. Cuando hablamos de radiación no ionizante, pues, por ejemplo, lo que podría ser quemaduras por radiación ultravioleta, por ejemplo, si hay eritema, se puede aplicar compresas frías, después crema hidratante. En caso de quemaduras, se actúa según lo descrito en el apartado de las quemaduras, del vídeo de las quemaduras. Puede darse de beber agua a la víctima, se refresca la piel si está irritada o con una reacción alérgica, después se cubre para que no siga siendo irradiada, y en caso de queratoconjuntivitis, cubrir el ojo afectado con una gasa y trasladar a la víctima a un centro sanitario. Precauciones para tomar el sol. Importante, las quemaduras solares son un tipo de lesión que está bastante minusvalorado, porque la verdad es que son bastante más peligrosas de lo que la gente se piensa, y a unas cuantas pautas de precaución que pueden venir muy bien para evitar esta lesión, que a medio o largo plazo pueden aumentar significativamente el riesgo de algunos cánceres de piel, como puede ser, por ejemplo, el melanoma. No debe exponerse directamente el sol a niños menores de 3 años. No debe exponerse al sol nadie en las horas centrales del día, cuando hace mucho calor y mucho sol, porque es las horas en las que se produce una mayor irradiación
ultravioleta. Debe utilizarse un buen protector solar, una buena crema solar, que debe aplicarse de forma abundante y unos 30 minutos antes de la exposición. Además, debe reaplicarse cada 2 horas. La protección es también necesaria en días nublados o estando a la sombra.